tenemos que hablar de uno de los efectos que está provocando la guerra de Irán y que la verdad es que muchos no nos esperábamos, porque sí, somos conscientes de los carburantes, de las materias primas, de todos esos problemas, efectivamente, pero lo cierto es que suba el Euribor y como está subiendo, quizá no lo teníamos algunos previsto. Ha experimentado el Euribor, para que se hagan a la idea, la mayor subida diaria en 18 años. Hubo un día en el que subió 18,9 puntos básicos. Y esto, evidentemente, va a tener repercusiones para quienes tengan una hipoteca, sobre todo las de tipo variable, que son las que, digamos que sufren más los efectos, las variaciones del Euribor. Vamos a analizar la situación y saber a qué atenernos. Lo hacemos con un consultor financiero a quien acudimos a menudo, es Luis Ignacio Fernández Irigoyen. Luis Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Esto estaba previsto o no? ¿Esto, cuando hay un conflicto, una guerra de este calado, es normal que suba tanto el Euribor? Bueno, pues la verdad que iba a empezar por ahí. Iba a empezar a lanzar un mensaje de tranquilidad. No está pasando nada raro. Yo sé que no quiero quitarle hierro a la situación. Evidentemente, el Euribor ha subido, como bien acabas de relatar estos días, pues de una manera poco lógica, en poquitos días, en 15 días, desde que Trump decidió invadir Irán. Bueno, pues o bombardear Irán, pues ahí estamos. Pero realmente dentro de lo que es el contexto del Euribor y de lo que es el momento que estábamos viviendo con el Euribor, pues tampoco ha pasado nada extraordinario. O sea, sí que es verdad que hasta ahora habíamos estado en el entorno del 2,2, 2,3% de lo que es el Euribor, y ahora hemos pasado al 2,8, 2,9, ¿vale? Bueno, ese 0,5, 0,6 que ha subido, pues es más que una subida técnica, es una reacción del mercado. Ya está. Cuando hay un conflicto de este calibre, tenéis que pensar que lo lógico es que suba la inflación, ¿vale? Porque sube el precio de la gasolina, sube el precio del transporte, sube el precio de todo lo que compramos habitualmente. Y el Euribor, un poco el mercado del Euribor, para que la gente nos entienda, reacciona antes de que se suban los tipos de interés. Lo normal ahora sería que el Banco Central Europeo subiera el tipo de interés oficial, pues 0,25. Bueno, pues antes de que eso suceda, ya el Euribor está haciendo esa reacción. Es como que se anticipa a lo que oficialmente luego Europa va a hacer con el tipo de interés oficial, que es subirlo un poquito. Cuando hay inflación, la idea es que si se suben los tipos de interés, te suben la cuota de la hipoteca y vas a consumir más dinero en la hipoteca que fuera de tu casa. Vas a comer menos en restaurantes, vas a comprar menos ropa y gracias a eso vas a consumir menos. Y cuando consumes menos, la inflación baja. O sea, yo sé que esto igual va a haber gente que técnicamente no lo termine de ver o no lo entienda, pero de verdad, mensaje de tranquilidad porque ha habido una pequeña subida, importante en pocos días, pero pequeña para lo que es el contexto del Euribor. Lo que nos cuentas, Luis Ignacio, es aquello de enfriar la economía, ¿no? Sí, bueno, pues cuando suben los precios, como decimos, y de hecho ya lo hemos vivido, hace 4 o 5 años Europa toma la decisión de subir los tipos de interés y no nos tenemos que olvidar, el año pasado, 2025, el Euribor rondó el 2,3, 2,4, ¿vale? Que es aproximadamente lo mismo en lo que estamos ahora, ¿eh? Pero en el año anterior, 2024, 2023, 2022, llegamos a tener el Euribor en el 4,5%. Entonces, quiero decir, ahora estamos en el 2,6, 2,7. Ayer cerró al 2,8 y algo. Estamos hablando que estamos aproximadamente en el dato ideal del Euribor. O sea, lo ideal del Euribor es que esté entre el 2 y el 3%. Y a partir de ahí, pues bueno, quien tenga la hipoteca negociada pues al Euribor más 0,50, pues sabe que será el 2,80, que es el Euribor que está hoy, más ese 0,50. Entonces, ahora estamos, como digo, en una situación normal, una subida puntual en estos días por culpa de esta guerra en Irán y ese enfriamiento que tú me dices de la economía. Efectivamente, cuando llegue el momento se subirían los tipos de interés para que la inflación baje. Pero bueno, no estamos en el 3 ni en el 4, no estamos en el 4%, 4 y pico. Estamos en ese 2,70, 2,80. Bueno, de hecho, Christine Lagarde ayer mismo decía que todavía hay margen, ¿no? Que están a la espera realmente de ver cómo reaccionan los precios, que es evidente que va a haber una subida de la inflación, pero de momento se está manteniendo los tipos de interés hasta que la inflación de la zona euro no pase del 2%, si no me equivoco.
Así es, hemos hablado de lo que es el Euribor, pero el dato de la inflación prácticamente va a la par de lo que es el Euribor, ¿vale? Entonces, una inflación, una subida de precios entre el 2 y el 3% anual es algo sano. La gente seguro que estará diciendo, pero ¿cómo es posible que este tío diga que es sano que suban los precios? Bueno, pues a nivel de economía no es bueno que los precios no suban. O sea, un poquito tienen que subir cada año porque eso es señal de progreso. Entonces, que suban los precios entre el 2 y el 3 es lo lógico. Que el Euribor, que es el tipo de interés que nos cobran en nuestras hipotecas, esté entre el 2 y el 3 es lo suyo. Mientras eso no se sobrepase, Europa estará tranquila y nosotros tenemos que estar tranquilos. En el momento que superemos la barrera del 3% y nos vayamos a datos del 4 o el 5, entonces sí que tendríamos que preocuparnos porque las diferencias en cuotas de las hipotecas pueden ser muy importantes y la situación de la economía es porque estaremos con inflación, suben los precios y demás. Vale, mensaje de tranquilidad. Aunque no vamos a descartar que seguramente quienes tengan que revisar en el corto plazo sus hipotecas, si tengan una hipoteca de tipo variable, que sepan que, hombre, algo puede subir. Sí, y aquí, mira, te quiero hacer un matiz porque normalmente las hipotecas se revisan anualmente. Uh-huh. Quien le revisen la hipoteca ahora en este mes de abril o mayo, pues va a notar, por culpa de esta subida última de este mes, pues va a notar un pequeño incremento que podrán ser en una hipoteca estándar de 160, 170.000 euros, pues pueden ser unos 5, 6, 7, 8 euros al mes más, ¿vale? Pero claro, quien revisa semestralmente va a tener el pequeño problema de que hace 6 meses, allá por septiembre, el Euribor estaba un poco más bajo de lo que ha estado estos meses. Estaba al 2,10 y por ahí. Claro, pasar del 2,10 al 2,80 o 2,90 sí que van a notar un poquito más la subida, ¿vale? Ahí estamos hablando... Una diferencia más grande. Claro. Sí, pero bueno, estamos hablando de 15, 20 euros, 25 euros al mes, que evidentemente no es agradable para nadie y cuanto menos pagues de intereses mejor. Pero bueno, es una subida también que no es las salvajadas que vimos hace 3, 4, 5 años, cuando había gente que pasaba de pagar 500 euros a pagar 850 o de pagar 800 a pagar 1.100. Entonces, bueno, estamos todavía en esos, como digo, en esos límites, entre comillas, razonables para que la diferencia no sea tan grande. Pero sí que es verdad que quien revise semestralmente la hipoteca en este mes de abril o mayo va a notar un poquito más la diferencia que el que lo haga anualmente. Nos quedamos un poquito más tranquilos, menos quienes tengan que revisarla cada 6 meses, que tenemos algún ejemplo ahora mismo entre el equipo de esta casa. Oye, Luis, ya han puesto alguna mala cara, ¿no? Sí, exacto, tal cual. Bueno, yo por mi parte simplemente eso, tranquilidad, que yo sé que la gente es complicado que lo aceptemos, pero estamos en un momento en el que sobre todo tenemos que mantener la calma y agradecemos a los medios de comunicación como vosotros que dais la oportunidad de que se explique esto a la gente y que podamos estar un poquito más tranquilos ante un lío que tenemos alrededor. Como decía al principio, no quería quitarle hierro, pero hay que actuar con cabeza fría. Quizá, si me tengo que preocupar por algo, Luis Ignacio, y tú me dirás, es más cuando empiezo a leer en titulares de la prensa económica un término que es la estanflación, y que podría estar a la vista. ¿Nos podrías contar, recordar, explicar pedagógicamente, como siempre lo haces, lo que es y si realmente tú crees que ese escenario está a la vista? A ver, aquí tenemos que entender que hay todos los escenarios abiertos. Ya sé que suena ahora simplista, porque dices, bueno, Luis, me despachas con una respuesta general, pero realmente simplemente la estanflación es que cuando la economía va mal, cuando las cosas no están bien, pero los precios encima siguen subiendo. O sea, dices, jolín, no estamos bien en la economía, pero siguen subiendo los precios. Aquí no hay Dios quien lo pare, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ahora, lamentablemente, estamos en un momento que no hay lógica ninguna. O sea, ahora mismo estamos a expensas de que el señor Trump se levante por la mañana y que diga que Irán es lo peor del mundo, o que se levante pasado mañana y diga que ha llegado a un acuerdo y que ahora son sus amigos. Es triste, pero estamos en esa situación. Entonces, sinceramente, a los que nos dedicamos al mundo de la economía, pues nos cuesta poder pensar qué va a pasar, o sea, qué es lo que puede suceder. Entonces, pero bueno, en la estanflación ocurre, como digo, eso raro que decía, que era poco crecimiento, o sea, la economía no está bien, negativo, pero los precios, ¿no?, siguen subiendo. ¿Perdón? Inflación creciendo e incluso PIB menguando, o sea, creciendo en negativo. Claro, efectivamente. Es decir, tengo menos dinero y sin embargo tengo que pagar más caras las cosas.
Entonces, eso es una situación pues peligrosa de una economía, porque entras en un bucle negativo y es muy complicado salir de ahí. Entonces, confiemos que esto de Irán sea algo corto en el tiempo, que no estemos aquí años pendientes de una guerra y bueno, pues que empiece el mercado otra vez a normalizarse. Pero por favor, no nos olvidemos, hace 5 o 6 años se paralizó el mundo, estuvimos 3 meses confinados y se superó esa situación en el mismo año 2020. O sea, no hizo falta esperar 2 o 3 años para que la economía se recuperara. Hemos pasado guerras mundiales, hemos tenido muchísimos problemas durante los últimos 100 años, no digo nada ya si nos vamos a la historia, pero en los últimos 100 años hemos tenido muchísimas crisis y el mercado se ha recuperado y el mundo se ha recuperado. Entonces, como digo, cabeza fría en estos momentos, tenemos que tener un pelín de tranquilidad para no tomar decisiones equivocadas o precipitadas y a partir de ahí, pues bueno, confiar que empiece a haber alguna clase política a nivel mundial pues que tenga un poquito más de sentido común y un poquito más de calma. Hombre, no te negaré que todavía nos acordamos unos cuantos, los que ya vamos peinando canas, de lo que fue del 2008 en adelante, ¿eh? Claro, es que ese es el problema que tenemos precisamente los que peinamos canas, como dices tú. Yo me acuerdo perfectamente del 2008 y del 2009 y el 10 y el 11, que fueron años horribles, horribles de la economía española y de la economía mundial. Entonces, bueno, hemos aprendido cosas, no nos acostumbramos porque nos olvidamos enseguida, tenemos memoria de pez, enseguida se nos olvida lo que ha pasado en años anteriores, pero te puedo garantizar que ahora mismo, según los parámetros que tenemos de economía normales, estamos en una economía normal. El Euribor al 2 y pico, la inflación al 2 y pico, y bueno, lo que nos está estorbando es todo lo que está habiendo alrededor, en el exterior, que nos está molestando. España lleva unos años de crecimiento, lleva unos años que el turismo está funcionando como un tiro. Aquí en Aragón tenemos la posibilidad de los próximos 10 años que sean 10 años a nivel empresarial, a nivel productivo, fantásticos. Se están viniendo multinacionales, se van a tener que crear muchas empresas intermedias para dar servicio a esas empresas multinacionales. O sea, realmente estamos en un caldo de cultivo muy bueno y muy positivo, pero bueno, nos ha tocado vivir esta época política en la cual se está cambiando el poder de Estados Unidos a China y el mundo pues se resquebraja y se mueve porque se están acomodando las piezas. Hay una parte del mundo que se la está quedando Estados Unidos, otra parte del mundo que se la está quedando China y es lo que tenemos. Así que vamos a tener que lidiar con eso durante este tiempo. Una más, Luis Ignacio, porque lo que sí veo es que como Donald Trump hace anuncios de cal y de arena en una misma intervención, en 5 minutos te dice que esto va a parar, que esto va a continuar, ¿no? Esto... ¿Cómo a largo plazo, o si continúa Donald Trump con este tipo de doble mensaje en una sola intervención, en una misma noche, esto a la economía cómo le sienta? Porque a veces de repente baja el petróleo, vuelve a subir y demás, pero llegará un momento que nos cansaremos de no entender esos dobles mensajes diarios. Yo creo que ya estamos cansados y mira que han pasado 2 años realmente, aunque hemos tenido otra época de Donald Trump también de presidente, pero estos 2 años están siendo larguísimos porque, como te digo, es imposible prever nada, es que no sabes realmente. Tú siempre que entraba un presidente en Estados Unidos o en España o en otro país, dices, bueno, pues tiene este perfil, le gusta este tipo de economía y entonces el mercado pues se iba acomodando a ello. Dices, hay 4 años por delante de un mandatario que le gusta la empresa y entraba otro, no, hay un mandatario que le gusta el gasto público. Y bueno, pues el mercado se iba acomodando a eso, ¿no? Pero es que ahora es un día sí, otro día no y, como bien dices, puede ser que a las 10 de la mañana te esté diciendo blanco y a las 11 te está diciendo negro. Lo que pasó antes de ayer o hace 2 o 3 días con el tema de, no, ahora esto es un desastre y de repente dice, bueno, estoy negociando con Irán. Bueno, pues se forraron 4 o 5 en Estados Unidos gracias a ese anuncio porque tenían la información privilegiada seguramente y sin embargo el mercado pues estuvo loco porque bajó el mercado una barbaridad, luego a los 10 minutos siguientes subió una barbaridad para luego volver a bajar. Estas cosas no hacen bien a nadie, es un auténtico desastre. Entonces, como digo, confiemos que volvamos un poquito al sentido común. Va a ser complicado porque a este hombre todavía le quedan 2 años más, pero también insisto, yo creo que si hubiera habido otro presidente, lo de Irán, lo de Venezuela, hay muchas piezas que se están moviendo que se hubieran movido igual aunque no hubiera estado Trump. Estados Unidos está protestando porque se está quedando sin el mando del mundo, China le está adelantando por todos sitios y es una forma de pataleo a nivel mundial para recuperar el mando,
pero lamentablemente yo creo que ya van tarde. Luis Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por la pedagogía, también por decirnos tranquilidad, por favor, tranquilidad, que es lo que toca, y también que de peores hemos salido. Gracias, como siempre, Luis Ignacio. Gracias a vosotros por dejar hacer pedagogía también. Un abrazo para todos. Un Gracias. placer. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, un clásico cuando consultamos, cuando preguntamos cuestiones financieras y económicas. 8:31, una parada y tenemos tertulia.